Tanque Verde era una ciudad vibrante, famosa por sus fábricas y talleres que daban sustento a miles de familias. El constante ruido de las máquinas y el humo de las chimeneas eran parte de la vida diaria, y para muchos representaban su hogar. En medio de esa atmósfera industrial, Diego Mendoza se movía entre las herramientas del taller de su mentor, el señor Ramírez, sintiendo la familiar emoción de trabajar con engranajes y motores. El joven mecánico, de apenas 19 años, era conocido por su dedicación y sorprendente habilidad. Pasaba horas absorto en su trabajo, decidido a mejorar sus conocimientos y soñando con el día en que pudiera abrir su propio taller. Diego era un aprendiz, pero su entusiasmo y ganas de aprender eran innegables. Sobresalía entre sus compañeros. Muchos lo respetaban, mientras que otros, un poco escépticos, cuestionaban su futuro. El acabado perfecto que daba a sus creaciones era admirable, incluso con máquinas desgastadas. Su cabello despeinado y sus manos sucias mostraban que era un joven trabajador, y su corazón latía fuerte con la esperanza de lograr algo grande en el mundo de la mecánica. Pasaba los días observando a los veteranos, absorbiendo cada consejo y truco que compartían. La convivencia con sus colegas generaba rivalidad, pero también un vínculo de camaradería. Al final de cada jornada, intercambiaban historias sobre máquinas y aventuras, pero para Diego, su pasión iba más allá de las palabras. Los engranajes no eran solo objetos, eran piezas de un sueño mayor en el que creía, un taller, su propio taller Águila, donde pudiera crear e innovar, lejos de la presión de un jefe severo. Un día cualquiera, Diego se encontró frente a una pieza rara que el señor Ramírez había adquirido. La observó con ojos curiosos, cuidando de no tocarla sin permiso. La admirable belleza de ese engranaje despertó algo en él, pero al mismo tiempo, le trajo la preocupación de nunca poder manipularla con libertad. El sueño de crear su propio taller parecía cada vez más lejano, pero su espíritu optimista no lo dejaba desanimar. Pasó el resto del día trabajando, con la mente llena de ideas que bullían como las máquinas a su alrededor. Las horas se fueron arrastrando, y a medida que el sol se ocultaba en el horizonte, Diego sintió que algo estaba a punto de cambiar. La típica jornada laboral estaba a punto de ser interrumpida de manera inesperada. Pero, en ese momento, nada de eso pasaba por su mente ocupada y soñadora, que apenas podía imaginar la tragedia que se acercaba como una sombra silenciosa, a punto de eclipsar sus sueños. La mañana siguiente parecía indiferente a lo que estaba a punto de suceder en el taller de Ramírez. El sol brillaba a través de las ventanas manchadas de grasa, proyectando rayos suaves sobre los estantes llenos de herramientas, mientras Diego entraba, aún perdido en sus pensamientos. Sentía una mezcla de expectativa y ansiedad, deseoso de otra oportunidad para mejorar sus habilidades. Sin embargo, la atmósfera estaba tensa y cargada, como una tormenta a punto de estallar. Los murmullos en los puestos de trabajo eran inusuales, secretos susurrados que resonaban entre las máquinas. El señor Ramírez, con su rostro serio y una expresión que delataba una inquietud secreta, parecía más agitado de lo habitual. Diego notó que las miradas de sus compañeros se dirigían hacia él con una mezcla de curiosidad y preocupación, pero no entendía qué estaba pasando. Durante la mañana, se dedicó al mantenimiento de un viejo motor, intentando concentrarse en la tarea. Pero la inquietud en el aire era palpable, como una advertencia silenciosa. Con cada giro de la llave inglesa, la creciente tensión se volvía casi insoportable. Finalmente, cuando la mañana estaba llegando a su fin, Diego fue llamado a la oficina del señor Ramírez. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Como combustible, la anticipación alimentaba pensamientos inconexos e incertidumbres. El ambiente del taller, normalmente vibrante, se había convertido en un espacio opresivo, y la llamada a la oficina hizo que todas las miradas se fijaran en él. Al cruzar la puerta, las paredes parecían estallar en murmullos, como si el propio lugar estuviera al tanto de lo que estaba a punto de suceder. El señor Ramírez, con un tono de voz autoritario y duro, lo acusó de robar la famosa pieza rara que había sido cuidadosamente colocada en exhibición en su oficina. Las palabras del jefe cortaron el aire, y la incredulidad invadió a Diego. Intentó reaccionar,
hablar de su inocencia, ofrecer explicaciones, pero antes de que pudiera articular un pensamiento, el señor Ramírez le ordenó que abandonara el taller inmediatamente, sin permitir ninguna defensa o justificación. La consternación se apoderó del joven como un manto pesado, sus manos hormigueando de rabia y dolor. Al salir de la oficina, la sensación de ser un paria en esos pocos instantes parecía aplastante. Sus compañeros lo observaban en silencio, una mezcla de simpatía y sorpresa bailando en sus rostros. Diego sintió la certeza de que su reputación, construida sobre horas de trabajo duro y dedicación, se había deshecho en un instante cruel. La humillación del momento resonaba en su mente mientras dejaba el taller atrás, su corazón marcado por la desesperación. Caminando por las calles de Tanque Verde, la ciudad le parecía extraña y hostil, como si las paredes de las fábricas temblaran de risas disimuladas. La pasión por la mecánica aún ardía en su interior, pero el sueño que lo alimentaba ahora parecía un espejismo inalcanzable. Cada paso lo alejaba más de un futuro que creía seguro. Como un engranaje fuera de su lugar, Diego no podía dejar de pensar que había una verdad oculta entre las sombras de su realidad, esperando ser descubierta. Los días siguientes estuvieron marcados por una densa nube de frustración e indignación que se cernía sobre Diego. El despido abrupto y la acusación de robo lo dejaron en un estado de perplejidad. Sufriendo el dolor de un sueño derrumbado, vagaba por la ciudad sin saber qué hacer. La mecánica era la pasión de su vida, pero las puertas que antes parecían abiertas, ahora se cerraban de golpe. La idea de dejar Tanque Verde y abandonarlo todo parecía tentadora, pero una voz interior insistía en que él no era culpable. En su corazón aún quedaba una chispa de esperanza, un deseo de restaurar su dignidad. Fue en ese momento de desesperación que Diego encontró apoyo en Lucía Torres, una compañera de trabajo que siempre creyó en sus habilidades. Lucía, con su experiencia y creatividad, vio más allá de la acusación y le ofreció una mano amiga. Mientras caminaban por las calles tranquilas de Tanque Verde, Diego comenzó a contarle todo lo que sabía sobre el incidente. La presencia de ella le trajo consuelo, como si la luz de su esperanza comenzara a brillar de nuevo. Sin embargo, sabía que necesitaba más que apoyo emocional. Determinados a limpiar su nombre, Diego y Lucía comenzaron a investigar lo ocurrido, adentrándose en un laberinto de incertidumbres. En los días siguientes, mientras sus compañeros de trabajo entraban y salían del taller, Diego observaba atentamente todo a su alrededor, buscando pistas que pudieran inocentarlo. Revisaron los registros de inventario y desenterraron inconsistencias que, para la mayoría, pasaban desapercibidas. Horarios conflictivos aparecían en las anotaciones y nombres que parecían extraños comenzaron a destacarse en las listas de quienes estaban presentes en el taller el día del supuesto robo. La relación entre Diego y Lucía se fortaleció con cada descubrimiento. El entusiasmo de Diego se mezclaba con la determinación de Lucía, y juntos comenzaron a visualizar la magia que podían crear al unir sus habilidades. Entre los componentes de máquinas y las herramientas dispuestas sobre las mesas, se convirtieron en un equipo improvisado. La lógica de Diego actuaba como una brújula, guiando sus acciones, mientras la mirada aguda y perspicaz de Lucía revelaba la profundidad de la mente analítica que él tanto admiraba. A medida que profundizaban en la investigación, la ansiedad y la presión se volvían palpables. Cada mañana, al entrar al taller, Diego sentía su corazón acelerarse, pensando en las opciones que tenía. Las miradas de algunos compañeros aún eran duras y desconfiadas. Sin embargo, con cada nuevo descubrimiento, la llama de la determinación en su interior se intensificaba. En medio de todas las incertidumbres, comenzó a idear un plan. En lugar de someterse al silencio y a la injusticia, tomaría las riendas de su situación. El deseo de justicia palpitaba en su pecho, y la visión de un futuro libre de acusaciones y desconfianza encendió en su corazón el ardiente deseo de probar su inocencia. Diego se preparaba para exponer no solo la verdad, sino también para reclamar el espacio que le pertenecía en el mundo de la mecánica. El taller, que una vez representó todos sus sueños, se convertía en el lugar donde reescribiría su historia. La batalla que estaba a punto de librar no era solo por su nombre,
sino por un futuro en el que finalmente podría ser libre. Una batalla donde la lógica y la observación se convertirían en sus mejores armas. Con la determinación renovada, Diego se lanzó a la preparación de la demostración que podría inocentarlo. El plan comenzaba a tomar forma, como un engranaje que finalmente encontraba su lugar. Él y Lucía pasaron horas en el taller, rodeados de herramientas y piezas de máquinas, decididos a reconstruir la escena del supuesto robo. Diego, con su mente aguda, trazaba minuciosamente cada etapa de lo que había ocurrido, mientras Lucía prestaba atención a cada detalle, sugiriendo ideas que a menudo se le escapaban. Cada mañana, Diego entraba al taller con un nuevo propósito. Se sentía más confiado. Lo que antes parecía imposible ahora se convertía en acción y visión. Con herramientas en mano, comenzaron a esbozar el escenario que deseaban crear. La vieja mesa del taller se convertiría en el centro de sus investigaciones, donde cada componente sería testigo de las fallas del sistema. El proceso de recreación era un desafío, pero la perspectiva de probar su inocencia hacía cada esfuerzo valioso y significativo. La tensión y la presión comenzaron a formar el ambiente a su alrededor, pero, paradójicamente, también alimentaban su determinación. Diego se volvía cada vez más consciente de las fallas en los registros de inventario y sabía que cada detalle era crucial. Recordó cuánto respetaba el funcionamiento del taller y ahora estaba decidido a utilizarlo para exponer la verdad. Era una batalla contra la injusticia, y a cada paso que daba, sentía la urgencia de recolocar sus esperanzas en un futuro que estaba siendo amenazado. Durante esos días intensos de preparación, Diego y Lucía desarrollaron un sistema de trabajo que potenciaba al máximo las habilidades de cada uno. La combinación de sus aptitudes era poderosa. Mientras Diego se concentraba en la lógica y la mecánica, Lucía aportaba una mirada crítica que desafiaba lo establecido. Cada falla que descubrían en el inventario se convertía en una sólida evidencia, y con cada línea revisada se acercaban más a la verdad que buscaban. En el fondo, Diego sabía que la demostración no sería solo una presentación para sus compañeros, sino un testimonio de su conocimiento y pasión por la mecánica. La ansiedad y los nervios, antes paralizantes, ahora se manifestaban como una inquebrantable voluntad de triunfar. Mientras su mente ardía con cálculos y observaciones, su corazón latía con el deseo de superar la humillación que lo había perseguido. Quería limpiar su nombre y reafirmar su lugar entre quienes realmente comprendían la esencia de la mecánica. El día de la demostración se acercaba, y Diego estaba ansioso, pero decidido. Había preparado una presentación que no solo demostraría su inocencia, sino que también señalaría las fallas que habían permitido el grave error que lo había manchado. Con cada detalle meticulosamente elaborado, la imagen de la verdad se dibujaba ante él. Era su momento. Era hora de ser visto, oído y, sobre todo, respetado. Con Lucía a su lado, estaba a punto de reescribir su propia historia, transformar el prejuicio en reconocimiento y, finalmente, comenzar a caminar hacia el cumplimiento de su sueño. Finalmente, llegó el día de la demostración, y la tensión en el taller era palpable. Sus compañeros, que habían presenciado su caída, se reunieron alrededor de la mesa improvisada, que se había convertido en el escenario de una batalla por la justicia. Diego entró en el taller con la determinación ardiendo en su corazón. Cada paso resonaba como un tambor en su mente. La presencia de Lucía a su lado le daba consuelo y fuerza mientras se preparaba para revelar la verdad oculta tras la acusación que casi destruye su vida. Diego respiró profundo, absorbiendo el ambiente. Las paredes del taller, testigos silenciosos de tantas historias, estaban llenas de expectación. Cada mirada era una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero esta última emoción encendió aún más su determinación. Comenzó a exponer sus descubrimientos, presentando cada punto con claridad y precisión. El método que había desarrollado con Lucía se desplegaba ante la audiencia, mientras él tejía una narrativa que cautivaba la atención de todos. Con habilidad, Diego reconstruyó la escena del robo, comenzando por explicar las inconsistencias que había identificado. Paso a paso, planteó preguntas sutiles sobre los registros, destacando horarios que no coincidían y testimonios contradictorios.
Los rostros del público se concentraban mientras las piezas del rompecabezas encajaban en sus mentes. La atmósfera era tensa y la curiosidad era palpable mientras la verdad comenzaba a delinearse. Y entonces, en el momento crucial, Diego reveló al verdadero culpable. Con valentía, preparó el terreno y, con un movimiento preciso, mostró que Javier, la respetada figura del taller, había manipulado el sistema de inventario y los reportes para encubrir sus propias acciones. La tensión llegó a su punto máximo y los murmullos cesaron, dando paso a un silencio expectante. Lo que antes parecía inconcebible, ahora se convertía en una revelación impactante, desmontando la imagen impecable que muchos tenían de Javier. Las reacciones en la sala fueron una mezcla de incredulidad y claridad. Diego comprendió que había logrado tocar sus inseguridades y prejuicios, desmoronando la estructura que los mantenía atrapados en una red de desconfianza. Sabía que la verdad y la justicia finalmente estaban emergiendo y cada expresión revelaba la transformación que ocurría en la mente de sus compañeros. La demostración de Diego no fue solo un llamado a la razón, fue un testimonio de su resiliencia, de su pasión por la mecánica y de su profundo deseo de ser reconocido no solo como un mecánico, sino como alguien con derecho a forjar su propio destino. El pasado se reescribía ante ellos, y él sentía que finalmente comenzaba a recuperar lo que había perdido, la dignidad y la confianza en sus propias habilidades. El capítulo culminó con la sala en silencio, y Diego, con el corazón acelerado, comprendió que estaba ante una nueva realidad. La respuesta que tanto buscaba estaba a su alcance, y su lucha no había sido en vano. Después de meses de humillación y dolor, una nueva era se dibujaba en el horizonte, prometiéndole no solo limpiar su nombre, sino también la oportunidad de construir el futuro con el que siempre había soñado. Sintió la certeza de que esta batalla apenas comenzaba y que, a su lado, estaban quienes creían en la verdad. El silencio que siguió a la revelación de Diego fue casi tangible, una pausa cargada de asombro y reflexión. Las expresiones de incredulidad en los rostros de sus compañeros comenzaron a cambiar a medida que asimilaban la verdad recién descubierta. Ramírez, que antes se mostraba tan autoritario e implacable, se sentía ahora perdido en un mar de confusión y arrepentimiento. Las acusaciones que alguna vez habían caído como un peso sobre los hombros de Diego, ahora se convertían en un manto de renovada dignidad. Él había transformado el dolor en fuerza, y la audiencia estaba lista para darle la vuelta a la situación. La impotencia que había rodeado a Diego en los días anteriores se desvaneció, dando paso a un intenso sentimiento de libertad y realización. Observó cómo sus compañeros comenzaban a moverse, algunos acercándose a él con expresiones de apoyo y respeto. La vergüenza que lo había acompañado fue reemplazada por una nueva comprensión de la confianza y la solidaridad, mientras Lucía, con una sonrisa alentadora, se colocaba a su lado. Diego supo que ese momento no representaba solo una resiliencia personal, sino un cambio en la dinámica del taller. El lugar que antes era un terreno de competencia desleal, ahora comenzaba a ser un espacio donde la verdad y la integridad podían florecer. Sintió que los engranajes de esa comunidad estaban comenzando a girar de manera diferente, y eso le trajo una ola de esperanza. Al alejarse de la mesa, la primera sensación de Diego fue la de grandeza. Había enfrentado la injusticia y había triunfado. Ahora, la satisfacción de sus logros lo alimentaba. Pero eso no era todo. El sueño de crear su propio taller estaba más cerca que nunca. La idea de ser su propio jefe, de construir un espacio donde pudiera aplicar sus conocimientos y habilidades en un ambiente justo y respetuoso, cobraba vida en su mente. El taller Águila comenzaba a dibujarse en sus pensamientos, lleno de potencial y libertad. A medida que sus compañeros se reunían a su alrededor para felicitarlo, Diego se dio cuenta de que muchos de ellos ahora compartían su deseo de un espacio más acogedor y auténtico. Lucía, después de varias conversaciones, también expresó su interés en unirse a él en la nueva empresa, reconociendo que la pasión por la mecánica que los unía era una fuerza poderosa. Juntos, podrían crear un lugar que no solo celebrara el talento, sino que también fuera un refugio seguro para todos. Así, Diego tomó la decisión de no solo recuperar lo que era suyo, sino de ir más allá. Quería construir algo que beneficiara a la comunidad,
algo que contara una historia de superación y transformación. El camino por delante no sería fácil, pero la unión con Lucía y el apoyo de sus compañeros después de la revelación significaban que no estaba solo en este viaje. Mientras caminaba fuera del taller, una nueva visión se formaba para el futuro. El cielo sobre Tanque Verde estaba teñido de colores cálidos, y Diego sintió que la brisa fresca traía consigo la promesa de nuevas esperanzas y oportunidades. Las piezas que alguna vez parecieron desconectadas comenzaban a alinearse en una composición armoniosa. Estaba preparado para reescribir su historia, y el taller Águila no sería solo un sueño, sino un lugar donde finalmente podría ser él mismo. La libertad y la justicia eran los engranajes que ahora impulsarían su vida, y con eso Diego sintió que el verdadero viaje recién comenzaba.